Entonces, ¿qué me va a permitir hacer la estereografía? Entonces, miren, un problema en 3D como estos que vemos aquí abajo, sea un deslizamiento planar, un deslizamiento diédrico o una cuña, o un volcamiento, la estereografía me va a permitir este problema en 3D, representarlo en 2D, según lo vemos aquí, y al permitirme representarlo, me va a dar la opción de yo hacer el estudio de trayectoria, yo mirar si desde el punto de vista físico están dadas las condiciones para que este bloque se desplace con respecto a este a través de esta discontinuidad o de esta ruptura que tiene el material. O en el caso de un diédrico, me va a dar la opción de saber si esta familia de discontinuidad se intercepta con esta, se define como son dos planos, se define una línea y ya la estereografía me va a permitir representar esto en 3D, representarlo en 2D y evaluar si eso no es factible que esto se deslice acá. En cada caso, las líneas azules están representando la dirección de deslizamiento, miren. Y ojo, esto siempre es un plano contra otro plano. Yo siempre tengo que analizar dos planos. Entonces, miren, en el estereograma, que son los dibujos de abajo, el estereograma, que ahora vamos a ver qué es el estereograma. Entonces, en el estereograma yo necesito representar el plano, mi plano de intervención, que es cuál. En este caso, un talud. Miren, los taludes. Y eso lo represento contra mis planos estructurales, que son las discontinuidades. Miren ustedes que en este caso, por ejemplo, del deslizamiento diédrico, yo lo que analizo es el talud, que es esta línea, contra un plano estructural y otro plano estructural, y la línea de intervención en 2D. Si dos líneas se interceptan, ¿yo qué veo? Un punto. Entonces yo tendré que analizar la geometría de este punto para saber si sí o si no hay potencialidad a deslizamiento. Y así mismo con el volcamiento. Entonces, eso es lo que hacemos en estereografía. Para eso nos va a servir. Son estos problemas que vemos acá. Y básicamente, como les explicaba ahora, lo que hacemos es, cogemos la geósfera o cogemos un geoide, lo partimos por la mitad con un plano, hacemos una proyección ecuatorial, se llama eso, y eso me va a permitir visualizar un problema en 3D en 2D. Eso es básicamente lo que permite. Entonces, esto es un ejemplo mucho más claro de un deslizamiento diédrico o de una cuña de deslizamiento. Miren ustedes, las flechas rojas representan una familia de discontinuidades, las flechas amarillas representan otra familia de discontinuidades, y tenemos la línea de intersección entre las dos familias. Y si esa línea está usando en el mismo sentido de la pendiente, como lo pueden ver acá, la pendiente del talud, tengo la vía, entonces se favorece el deslizamiento. Miren que aquí se dieron las condiciones físicas y se deslizó. Entonces, básicamente las aplicaciones de la estereografía son eso: estudio preliminar de deslizamientos potenciales, planares, diédrico y volcamiento. ¿Por qué se dice preliminar? Porque es que usted primero analiza la trayectoria. Si sí hay posibilidad de la trayectoria, entonces viene y hace un análisis ya mecánico, que lo puede hacer por métodos de equilibrio límite, y es el que ustedes seguramente trabajaron usando el software Rockplane, que lo usaron el semestre pasado, me decían la clase pasada. Entonces, ya son dos análisis. Si la estereografía me dice que no hay potencialidad, entonces no hay posibilidad, porque tiene que existir el camino por donde la masa de material se va a deslizar. Entonces, esto es importante, pues, como diferenciar esas dos cosas, lo que es uno y otro. Ya aquí les dejo como para que miren más o menos, pues, como las aplicaciones en el caso de los túneles, específicamente, son muy útiles en el tema de cuñas de gravedad, cuñas de deslizamiento. Aquí les dejo para que miren ya lo que es una proyección esférica, como para que recordemos que es básicamente los conceptos de lo que es la proyección esférica, y por ahí derecho lo que es una proyección estereográfica. Recordar un poco lo que es la proyección esférica, y a partir de eso
comenzar a mirar lo que es una proyección estereográfica. O sea, entendiendo esto, miramos entonces lo otro. Entonces, miren, el plano de proyección puede tener cualquier orientación. Y esto determina que la proyección sea ecuatorial, polar o oblicua. ¿La nuestra es cuál? Ecuatorial. Nosotros estamos cortando la esfera por el ecuador. Y estamos proyectando sobre ese plano de proyección, los puntos pasando por un mismo lugar, por el centro, ¿cierto? Entonces eso me marca, miren ustedes como da aquí, como marca lo que sería el arco meridional o la línea. Representaría ese plano. Ya aquí lo dejo para quienes quieran pues como verlo con calma y entender. Aquí entonces está explicado lo que es nuevamente la proyección estereográfica. Ahí se los dejo para que luego miren, explicando cada cosa, de dónde viene, etcétera, y para que ya usted lo comprenda. ¿Qué vamos a utilizar nosotros para hacer representación estereográfica? Vamos a utilizar lo que conoce como la red estereográfica de Wolf, o la falsilla de Wolf, también se llama otra gente. Esa red estereográfica de Wolf se compone entonces de una serie de círculos mayores y círculos menores. Ambos están separados en intervalos de 2 grados y aparecen marcados con un trazo más grueso los que son múltiplos de 10. Entonces, así como está especificado ahí. 10, 20, 30, 40, 50, sucesivamente. Y si usted mira, entonces cada uno mide 2. Círculos mayores y círculos menores, también de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta 90. Y así sucesivamente. Miren. Ahí está muy claro, pues, especificado qué es eso. Esto es lo que es la red estereográfica de Wolf. Me imagino que ustedes la tienen. Si no, pues igual, si la necesitan para los ejercicios, pues me dicen, entonces yo se las mando o las coloco en polivirtual, más se las mando por correo. Si mal no estoy, debe estar en polivirtual. Esta red estereográfica, entonces, la vamos a utilizar para hacer la representación bidimensional de los planos estructurales. ¿Qué es un plano estructural? Es un plano que me representa una discontinuidad en la masa de roca. ¿Qué es una discontinuidad? Un plano de debilidad, un área de debilidad dentro de la masa de roca. ¿De forma por qué? Por procesos de tectonismo que han dado lugar a que la roca se deforme. ¿Qué ocurre en dónde? Por ahí en el interior, que fue ya lo que estudiamos, forma parte de los procesos endógenos. ¿Por qué son importantes? Porque le transmiten a la masa de roca anisotropía y le disminuyen su capacidad geotécnica o su oferta geotécnica. Y en este caso particular nosotros aquí los vamos a estudiar porque las discontinuidades estructurales pueden ser generadores potenciales de deslizamientos estructuralmente controlados, los llamamos. Los deslizamientos de rocas se conocen como deslizamientos estructuralmente controlados. Oigan, deslizamientos estructuralmente controlados. O sea, la superficie de falla preexiste. ¿Y la superficie de falla es cuál? Un plano estructural. O la intercepción entre dos planos estructurales. ¿Cómo hacemos una representación estereográfica entonces? ¿Ustedes recuerdan? ¿Se acuerdan o no? A ver. ¿Recuerdan cómo hacer la representación estereográfica de un plano? Profe, se traza el azimut y el rumbo, no, si no estoy equivocado, profe. Bueno, vamos entonces a recordarlo aquí. ¿Ya? Supongamos que yo voy a hacer la representación estereográfica de un plano que tiene esta orientación. Un plano estructural que tiene esta orientación. Norte, 30 grados, este, buscando 40 grados al este.
Vamos a trazar el círculo máximo, círculo mayor, y vamos a ubicar el polo de este plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que esto lo trabaja uno con calcos. Es papel mantequilla. Un papel mantequilla que lo va a utilizar para colocarlo sobre la red, para no trabajar directamente, para no rayar la red directamente. Entonces, cojo una hoja de papel mantequilla, la recorto, más o menos del tamaño de carta, y la ubico sobre la red estereográfica, así como lo ven ahí. Entonces, esto azul representaría mi calco, ¿cierto? Entonces, coloco el papel mantequilla sobre la red, y lo primero que vamos a hacer, aquí está muy especificado, vamos a calcar el círculo mayor o la primitiva que se llama, la primitiva es el círculo más grande, el círculo máximo, así como está ubicado ahí. Y vamos a marcar dónde está el norte de esa hoja, ¿cierto? Para a partir de eso localizar la línea de rumbo. Entonces, lo primero que voy a hacer es localizar la línea de rumbo. Entonces, ¿cómo localizo la línea de rumbo? Voy a medir, coincidiendo norte con norte, o sea, norte de mi papel mantequilla con el norte de la red estereográfica, voy a medir 30 grados hacia el este. Yo podría hacerlo hacia el este o hacia el oeste. El dato de campo me está diciendo que es 30 grados hacia el este. Entonces voy a decir norte y cuento 10, ¿cierto? Recuerden que esto es 10, 20, 30. Recuerden que eso está de 2 en 2. Listo. Entonces cuento norte, 30 grados, este. ¿Y qué hago? Uno esa línea, ese punto, trazo por ahí una línea que me una ese punto con el centro y la prolongo hasta interceptar la primitiva por el otro lado también. Entonces esta línea tendría la dirección norte 30 grados este, que es equivalente a sur 30 grados oeste. Serían equivalentes. Esta línea azul que tracé acá, pasando por el centro, es lo que se conoce como la línea de rumbo del plano. Luego, ¿qué hago? Voy a rotar el calco, le coloco un lápiz aquí, un alfiler, cualquier cosa. Y lo que voy a hacer es que voy a rotar el calco hasta hacer coincidir mi línea de rumbo con el eje norte-sur de la falsilla de Wolf o de la red estereográfica. Así de esta manera. ¿Qué vamos a trazar? No, ya tengo mi línea de rumbo. Ahora vamos a trazar el arco meridional. Para eso, entonces, voy a medir la magnitud del buzamiento, los grados y el sentido. Entonces, ojo, el plano, miren, está diciendo que norte 30 grados este y buza hacia el este, 40 grados hacia el este. Entonces, cuando yo voy a medir el rumbo, el buzamiento, lo puedo hacer partiendo del este o partiendo del oeste. Entonces, como el dato me dice que el plano está buzando hacia el este, entonces parto del este y cuento 40 grados, que es lo que me está diciendo. Recuerden que esto viene 2 en 2 y 10 en 10, entonces viene 40 grados. Entonces esos 40 grados, esa magnitud va a coincidir con un arco, con un círculo mayor. Entonces lo que voy a hacer ahora es que ese círculo mayor, voy a trazar ese círculo mayor de esta manera, uniendo obviamente todos los extremos de la línea de rumbo. Entonces trazo el círculo de ahí, ese círculo mayor, me vengo por ahí, el que me coincide con 40, hasta unirlo con el otro extremo de la línea de rumbo. Y aquí ya tendría mi círculo mayor. Este sería el círculo mayor, o esta es la representación estereográfica de ese plano estructural. Cuando estamos haciendo lectura estereográfica, se hace de afuera hacia adentro. Así se hace la lectura estereográfica. Distinto a la lectura polar, que se hace de adentro hacia afuera. En este caso, entonces, vamos a trazar, ya tendría mi arco meridional. Ahora vamos a trazar el polo. El polo simplemente es la representación, como su nombre lo dice, polar del plano, o sea, es un punto. Y va a estar ubicado 90 grados al otro extremo del arco meridional.
Entonces simplemente desde donde está el polo cuento 90 grados, desde ahí, perdón, desde donde está mi círculo mayor o mi arco meridional, cuento 90 grados y donde me dé 90 grados, ahí trazo el polo. Simplemente dibujo un punto. Y ese punto correspondería con el polo, la representación polar de ese plano. Luego, ¿qué hago? Simplemente vuelvo y hago coincidir esto y ahí voy a tener la representación estereográfica de mi plano estructural. Entonces, esto es la representación estereográfica o en 2 dimensiones de un plano estructural. ¿Cuál plano? Ese que estábamos dando ahora. Si retiro la red, entonces simplemente me va a quedar una cosa como esta. De esa manera vamos a hacer la representación de los planos estructurales. La representación estereográfica de esos planos estructurales. Y entonces, lo vamos a hacer ¿para qué? Entonces decía que lo vamos a hacer para básicamente hacer un estudio de trayectoria. Vamos a estudiar trayectorias o cinemática de movimiento. ¿Qué tipo de deslizamientos se presentan generalmente? Hombre, el rotacional, que es un tipo de movimiento que se presenta en suelos relativamente homogéneos, todos homogéneos fundamentalmente. Aun cuando hay gente que habla de que se pueden presentar en rocas intensamente fracturadas, pues realmente yo nunca he visto un deslizamiento rotacional en roca. Los he visto, pero en suelo, y eso que aquí semi-rotacional. De manera que entonces nosotros los que vamos a estudiar acá son los que vamos a llamar deslizamientos estructuralmente controlados o deslizamientos en roca. Miren, se llaman estructuralmente controlados porque, como su nombre lo dice, el sentido del movimiento está determinado por una estructura geológica, o sea por una discontinuidad, sea una fractura, sea una diaclasa o sea una falla. Entonces, aquí les dejo como para que miren más o menos un deslizamiento planar, que es el primero de ellos. Generalmente, para que se presenten, tiene que existir al menos una discontinuidad estructural crítica. Esto que ustedes ven en las fotografías, arriba vemos un esquema de un talud en ladera con una discontinuidad y cómo se podría presentar, qué es lo que es. Abajo estamos viendo ya 2 casos reales de deslizamiento, ¿cierto? El de la izquierda sobre la vía Andes Jardín, aquí vemos una pérdida de masa, o sea, aquí ya hay un pedazo de masa que se deslizó, y este es sobre la subida Matacanos, un deslizamiento planar, pero que comprometió pues en realidad suelo. Esto es un ejemplo de discontinuidades estructurales por donde se pudiera presentar movimientos planares. Un deslizamiento diédrico o también cuña de deslizamiento. Entonces el deslizamiento diédrico resulta de la intercepción de 2 planos estructurales. Ya lo habíamos explicado. Entonces, interceptar 2 planos y dependiendo de las condiciones geométricas asociadas a la línea de intercepción entre esos planos, el movimiento va a ser o no va a ser potencial. Es decir, va a existir o no va a existir un plano o una rampa o un camino por donde el material se pueda deslizar. Entonces, que esto es lo que evalúa la condición física del proceso, la potencialidad física de que haya movimiento, o evalúa las condiciones cinemáticas, si se quieren. Se llama así. Esto es un ejemplo de un deslizamiento diédrico sobre un talud en roca, y esto es un ejemplo de pequeños microdeslizamientos en roca también, miren, pequeñas cuñas de deslizamiento, como se puede apreciar acá. Aquí ya sabemos que, miren, aquí que estamos viendo ya una evidencia ya pasó el movimiento, ya el material lo retiraron, pero vemos un déficit de masa en todos los casos, que me muestran que se presentó un deslizamiento. También deslizamientos en cuña, aquí miren, esto es suelo, pero esto es un horizonte de suelo que conserva rasgos estructurales
de la roca original. Entonces, en la medida en que está conservando esos rasgos estructurales, es probable que esa masa de material presente un comportamiento similar al que presenta el material rocoso en su condición original. Entonces, como lo pueden visualizar acá, tenemos un plano estructural, otro plano estructural, una línea de intercepción entre los planos, por donde además hay flujo de agua, como lo pueden apreciar acá. Entonces, claramente, estas masas de material se deslizaron. Hay una pérdida de masa aquí importante. Este es un deslizamiento diédrico en suelo, miren. Muy favorecido por el flujo de agua por entre la masa deslizada. Y el volcamiento. Un volcamiento, entonces, puede presentarse en cualquier tipo de roca que tenga al menos una discontinuidad estructural. Miren esto, con buzamiento fuerte y crítico, contrario a la pendiente del talud. Lo que les decía, esto siempre se presenta contra mi plano de análisis. Yo tengo que tener un plano de análisis y un plano estructural. Entonces yo siempre estudio el comportamiento de mi plano estructural con respecto a mi plano de intervención. Mi plano de intervención por lo general son taludes en roca o hastiales de un túnel, etc. Es importante que tengan en cuenta que generalmente para que ya haya una potencialidad mecánica al proceso, pues generalmente en la presencia de empuje hidrodinámico ayuda mucho, ¿cierto? Agua ahí generando presión y empuje. Así como lo podemos apreciar en esta fotografía, miren. Estos son planos de discontinuidad con un buzamiento fuerte, casi así en el sentido que están marcando las flechas rojas. Entonces uno podría mirar en la potencialidad de que esto se vuelque en este sentido. Y esta imagen es lo que les estaba mostrando al principio. Entonces esta es una representación estereográfica de cada tipología de movimiento. Entonces esto podríamos llamarlo como un cuadro resumen esquemático de la tipología de deslizamientos estructuralmente controlados o deslizamientos en roca. Deslizamiento planar, deslizamiento diédrico y volcamiento. Esquema tridimensional, un bloque en 3D, y la representación bidimensional o estereográfica o en 2D del problema. Miren que es interesante porque les decía a ustedes, pero lo que hacemos es en 2D con un plano ecuatorial que va a ser la falsilla de Wolf, la red estereográfica, y voy a representar un plano de intervención que es mi talud. Al representarlo en 2D, entonces voy a ver una línea, es este arco meridional que está marcándonos ahí, y lo voy a analizar contra mi plano estructural. Y mi plano estructural en este caso es una discontinuidad estructural, que también es un plano. Entonces la representación estereográfica es una línea, que es la que ustedes están viendo aquí punteada, plano de discontinuidad. ¿Qué analizo yo? Analizo el comportamiento de mi plano, o sea, la línea continua, que es el talud, contra la línea discontinua, que es la discontinuidad. Lo primero que tiene que presentarse es que los dos planos estén mirando para el mismo lado. Si un plano está mirando para el occidente y el otro para el oriente, no se va a deslizar. ¿Por qué? Porque simplemente el plano se enterraría en el terreno. O sea, el plano estructural se enterraría en el plano de intervención, en este caso el talud. Entonces la primera condición, y esto es muy importante para que lo entendamos conceptualmente. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no estamos presencial, entonces estos ejercicios uno normalmente los hace allá en el salón y cada uno está con su red y todo lo demás, y estamos haciendo ejercicio entre todos. Entonces aquí como no vamos a tener esa posibilidad, pues casi que los problemas se resuelven en gran parte también de manera muy conceptual, aun cuando pues la idea es que ustedes hagan los ejercicios con red estereográfica, que consigan el papel calco, hagamos pues como la representación bidimensional, etcétera, y hagamos todo el análisis.
como está planteado en las notas. Entonces, lo primero que tiene que darse es que estén mirando para el mismo lado, o sea, que tengan el mismo sentido de buzamiento. Otra cosa, si la discontinuidad tiene un buzamiento mayor que el del talud, miren lo que pasaría, es como si esta línea se enterrara. Entonces no se generaría el movimiento. Ya luego lo vamos a ir discutiendo. En el caso de la cuña de deslizamiento diédrico, que tiene que darse, miren ustedes, que el buzamiento del talud, que es la línea continua, o mejor, que la intersección de las dos discontinuidades, que la línea de intersección de las dos discontinuidades, las dos punteadas, miren acá, que en 3D sería una línea, en 2D veo un punto, que es este punto de intersección, esté buzando en el mismo sentido del talud, que es la línea continua. Y además, que ese ángulo de buzamiento sea mayor que el ángulo del talud, que la pendiente del talud. O sea, esto es muy interesante cuando uno lo aprende a entender, cuando comprende el problema desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque, y a lo que yo quiero llegar acá, es a que ustedes casi que tienen capacidad de... No tengo aquí las fotos de... Tengo aquí algo a lo que yo quiero llegar aquí. Muchachos, algo a lo que quisiera yo llegar es casi siempre lo que le planteo a los estudiantes, hombre. Qué bueno que usted, en la medida en que tenga claridad conceptual, usted llegue a estar en capacidad de que usted separe en un talud de estos, tenemos ese talud vial en las palmas, que usted venga y se pare aquí, y usted mirando esto, usted conceptualmente ya dice, vea, esa discontinuidad de ahí me puede generar planar, esa sí, esta no me genera planar, esta me lo puede generar, no me lo puede generar, sí me lo puede generar, esta se intersecta con esta, tengo un bloque ahí, póngame en un perno ahí, hagamos un anclaje así o así, casi que usted conceptualmente lo puede hacer, ya que se vaya para la oficina y entonces se venga y haga ya todos estos análisis, venga y haga estos análisis, y entonces ¿qué va a hacer uno con esto? Hace este análisis, va y calcula el factor de seguridad, los software que hay en el mercado, etcétera, y a partir de eso, entonces ya dice usted, bueno, voy a argumentar mi recomendación. Entonces ya voy a decir, hombre, si hay potencialidad o no hay potencialidad y qué hacer para corregir el problema. Eso es un poco lo que quisiera yo que alcanzáramos con esto. Entonces eso parte de comprender cada cosa de estas y comprender la herramienta, en este caso la estereografía, que es un poco lo que vamos a hacer. Entonces para eso, siempre que vayamos a hacer un análisis de estos, ojo, siempre que vayamos a hacer un análisis de estos, entonces lo primero que tenemos que hacer es construir lo que vamos a llamar, oiga, miren, aquí se los coloco, modelo de cálculo a construir para análisis estereográfico de potencialidad de deslizamientos planar, diédrico y volcamiento de macizos rocosos. Este que hay acá. Entonces, siempre para cada talud que yo vaya a estudiar, tengo que hacer una cosa como esta. ¿Cómo la hago? Como les explicaba ahora, cojo la hoja de papel mantequilla, la pongo sobre la red estereográfica, trazo la primitiva, marco norte, sur, este W,
hago la representación estereográfica del talud, mírenlo acá, esto es esquemático, pues obviamente lo que lo estoy mostrando yo acá. Entonces, línea de rumbo del talud objeto de análisis, que es esta línea verde, en caso de esta fucsia, que sería el arco meridional del talud objeto de análisis. Ya tengo mi talud, y a partir de ese talud, de la orientación, de la disposición estructural del talud, entonces defino unas áreas que van a corresponder a 4 zonas, lo que llamamos en este documento, lo que llama el autor de este documento, zona A, zona B, zona C y zona D. Esas zonas, que son las que ustedes ven marcadas acá, son las que me van a permitir hacer el análisis posterior para cada discontinuidad o par de discontinuidades. Entonces, este cálculo hay que construirlo para cada cosa, para cada caso.